Muy buenos días, jóvenes del grado noveno. Reciban un saludo de paz y bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para esta semana tendremos un tema muy interesante que es el bien y el mal en el Antiguo Testamento. Pero antes de empezar este contenido vamos a recordar un poco la clase anterior. Decía que las raíces de la moral cristiana se remontan al Antiguo Testamento, donde se narra la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Por esa experiencia sabemos que Dios crea a las personas libres y les propone un camino para que sean felices. En ese ejercicio de la libertad podemos escoger siempre la vida y el bien o la muerte y el mal. Pero también se nos advierte de las respectivas consecuencias de nuestra elección. Así pues, de la moral de Israel comprendemos que cada decisión conlleva una consecuencia de la que queramos o no. En algún momento de la vida debemos ser responsables. Para hablar del bien y el mal en el Antiguo Testamento, tenemos que remontarnos a los orígenes del mal y el pecado. Y para ello entonces vamos a hablar de Adán y Eva, de dos personajes que aparecen en el Génesis y cómo estos desobedecieron al mandato de Dios. Nadie sabe cuál fue el primer acto malo realizado por un ser humano. El autor bíblico lo sitúa en la desobediencia de Adán y Eva, los padres de la humanidad. Según el relato bíblico, Dios ubicó a Adán y Eva en el jardín del Edén para que viviesen felices, cuidando de aquel huerto, alimentándose de los árboles y plantas que allí había, y sintiendo la compañía de su Creador. Solo tenían una prohibición: no podían comer del árbol que estaba en medio del huerto. Adán y Eva comieron la fruta del árbol prohibido, desobedecieron a Dios y perdieron el estado de armonía y de santidad en el que vivían. A partir de entonces, todas sus relaciones cambiaron. A Dios ya no lo verán como a su Creador, como a alguien que está a su lado, sino como aquel del que hay que esconderse. Adán ya no verá a Eva como a un igual, sino que ella le deberá sumisión. La tierra dejará de ser el lugar que nos da sustento y alimento para convertirse en un lugar de trabajo fatigoso. El pecado original. Así como de que nuestros padres nos transmiten determinados rasgos físicos, como por ejemplo el color de los ojos, la forma de la nariz, la forma de hablar, el timbre de la voz, o algunas aficiones o capacidades, como por ejemplo pintar o leer, nos puede ayudar a entender cómo de un modo parecido nuestros primeros padres, Adán y Eva, transmitieron a toda la humanidad este primer pecado, llamado también pecado original. El pecado original en el que todos los hombres nacen es el estado de privación de la santidad y de la armonía original. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. El pecado original no es comer un fruto prohibido. Significa el desencuentro con Dios, alejarse de sus propuestas y el abuso de la libertad que nos ha dado. Al principio de la historia de la humanidad se produjo el pecado de los orígenes, la negación de la relación con Dios. Y como el mal siempre provoca mal, ese pecado desencadenó otros en la historia de la humanidad. Aún así, Dios perdona el primer pecado y acompaña al hombre y a la mujer desde su infinito amor a ser mejores seres humanos y a construir una sociedad más justa y fraterna. Esta sociedad es signo del reino de Dios anunciado por Jesús. A eso estamos llamados, queridos jóvenes, a construir un mundo mejor.
A pesar de todos nuestros pecados, el Señor nos ayuda a mejorar. Todos los días podemos mejorar. No hay un ser humano que Dios dé por perdido. Al contrario, cada día podemos ser mejores y podemos construir también una sociedad más justa y más fraterna. El Señor va delante de nosotros y eso es posible, porque lo que no es posible para nosotros es posible para Él. Él está con nosotros y lo único que nos pide es que nosotros anunciemos, en especial aquellos que son más desfavorecidos o más vulnerables, este anuncio tan hermoso que es la buena noticia de Jesucristo resucitado. Bueno, jóvenes, hemos llegado al final del bien y el mal en el Antiguo Testamento. Los invito pues a investigar más, a leer más sobre el tema porque es bastante extenso y muy interesante. Pues les invito a hacerle el taller que está en Classroom, a ver el video de la clase y a contestar pues los puntos que allí se proponen. Muchas gracias.